cerebrovascular. Está grave en el hospital. Ya él tiene 70 y tantos años, 76, 75 años, 77. Y ya dedicó toda su vida a la misión. Pero bueno, ahí está en la lucha, luchando por vivir, luchando por morir. Le dedicamos a mi amigo Gonzalo esta ponencia de hoy. Vamos a iniciar. ¿Quién inicia? Iniciamos por aquí, Francisco. Buenas noches. Buenas noches, Martita. ¿Cómo estás? Estoy bien. Felicidades, Francisco, por el Día del Misionero. Que Dios te bendiga siempre. Gracias. También felicidades a ti, que Dios te bendiga, y felicidades a todos los misioneros que a pesar de todo siguen ahí, dándole vida a una asociación para que siga vibrando la oportunidad de que ellos mismos estemos en la misión y que otras personas que buscan los misterios de la luz logren encontrarlos a través de la asociación. Entonces, los misioneros de alguna manera son un instrumento que ayudan a que las almas reciban los misterios de la luz. Por eso, felicidades a esos padres internos, esos seres que logran tener a su alma humana ahí como misionero, intentando dar la enseñanza a la humanidad. A nosotros los misioneros nos toca seguir pidiéndole al Padre nos haga instrumento de su poder luz, y que tantas recurrencias, destinos y yoes y karma no sean el obstáculo para cumplir con la misión del Padre, o que nos den la fuerza para vencer eso. Bueno, arriba corazones, continuemos. Adelante, Martín. Gracias, Paco. Bien, hermanos, vamos a tomar una posición cómoda. Relajemos a voluntad este cuerpo físico. Preparemos el ambiente para esta ponencia, para este estudio. Pidamos permiso a nuestro Padre bendito, Padre mío, Señor mío. Te pido y te ruego con mi alma y mi corazón, me permitas acceder a estos misterios divinos. Te ruego, abras mi mente y mi corazón para poder comprender, para poder practicar esta sagrada enseñanza. Te lo pido y te lo ruego en el nombre del Cristo, por la majestad del Cristo y por la sangre del Cristo. Relajemos nuestro cuerpo físico. No hay nada en que pensar que no sea esto que vamos a iniciar. Dejemos atrás los pensamientos, soltemos los músculos. Debemos encomendarnos cada uno a nuestros benditos padres internos. Este estudio es para el alma de cada uno de nosotros. Permíteme, Madrecita Divina, que este conocimiento llegue a mi corazón. Te lo ruego en el nombre del Cristo, por el Cristo, por el Cristo. Traza un círculo de protección alrededor mío para que pueda quedar protegida, protegido ante el ataque de los tenebrosos. Inhalamos y trazamos ese círculo de fuego y protección alrededor nuestro.
Elion, Melion, Tetragrammaton. Elion, Melion, Tetragrammaton. Elion, Melion, Tetragrammaton. El círculo de los encantos es poderoso. Con el poder de nuestra Divina Madre, Devi Kundalini, estamos protegidos. Dividámonos en observador y observado y miremos si este cuerpo se encuentra relajado, si la mente está aquí y ahora. Invoquemos al ángel de la Eón 13, a esa parte trascendental de nuestro real ser, al bendito Yehú, para que nos ayude con la imaginación, pues Él es el veedor de luz. Venid a mí, bendito Yehú. Activa en mí esa imaginación consciente. Te lo ruego en el nombre del Cristo. Hagamos el mantra Yehú para poder imaginar. Yehú. Yehú. Venid a mí, venid a mí. Y utilizando esa imaginación creadora, vamos a ver frente a nosotros, con nuestros ojos internos, una gran pantalla como un espejo mágico. Y ahí vamos a observar con nuestros ojos internos y esa imaginación, con las palabras del maestro Samael Aun Weor. Imaginando. Imaginar es ver, es sentir, es vivenciar. Recordemos, Melquisedec en nosotros y por nosotros, como Señor de esta morada planetaria en que vivimos, pone en movimiento al apresurador, que está por encima de ellos, y lo hace girar en círculos velozmente. Esto quiere decir que acelerar nuestra autorrealización íntima es siempre posible a base de trabajos conscientes, padecimientos voluntarios, negociaciones y perdón. Miremos al interior y sinceramente preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué tanto padezco voluntariamente?
¿Qué tanto hago esas negociaciones ante la ley? ¿Y qué tanto perdono? Dice el venerable Samael que Melquisedec responde por todas las almas de la tierra. Imaginemos a ese gran ser frente a nosotros y comprendamos esto. Él responde por todas las almas de la tierra. Jesús, el gran Kabir, es sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec que estamos viendo con los ojos de la imaginación, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Miremos entonces esta cita que se encuentra en Hebreos 7. Sin padre terrenal, sin madre terrenal, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hechos semejantes al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Comprendamos el papel de este gran ser, Melquisedec, que responde por todas las almas de la tierra, por nuestras almas. Él, el genio de la tierra, una y otra vez, debe purificar los poderes de este mundo con sacrificio y transformaciones terribles. Recordemos que los grandes cataclismos son necesarios y que Melquisedec debe, así, purificar los poderes del alma del mundo y llevar su luz al tesoro de la luz. Una paralela correcta nos indica que dentro del microcosmos hombre, o sea, dentro de nosotros, debe ocurrir lo mismo cuando se quiere llegar a la autorrealización íntima del ser. A nosotros, hermanos, nos corresponde hacer dentro de sí mismos lo que el ejército de la palabra hizo en el macrocosmos. No olvidemos esta sagrada enseñanza develada por el Avatara de Acuario. Se trata de juntar la sal, el azufre y el mercurio para la gran obra. En última síntesis, mediante la aniquilación budista y crística, desintegrando agregados psíquicos o mercurio seco, podemos cristalizar alma en nosotros. Revisemos el interior, preguntémonos a nosotros mismos, ¿estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto a estos padecimientos voluntarios? A realizar las negociaciones y el perdón.
Miremos pues en ese espejo mágico de Yehú a este gran ser, Melquisedec, al genio de la tierra, quien purifica los poderes de este mundo con sacrificio y transformaciones terribles. Yehú, Yehú, Yehú. En honor a la batalla de Acuario, este día, día del misionero gnóstico, que sean impulsadas las almas para poder prepararse para llevar a todos lados esta enseñanza. Que así sea, que así sea, que así sea. Hagamos una respiración lenta y profunda. Abramos suavemente nuestros ojos y llenos de fuerza, de anhelos, iniciemos este maravilloso estudio de la historia de nuestras almas. Gracias. Continuamos. Capítulo 26. Venerable Maestro Jesús. Esto lo realizaban ellos continuamente, antes que su poder les fuese disminuido y se desvaneciera, y se sintieron exhaustos o sin energías, que su poder empezó a cesar en ellos de manera que quedaron exhaustos de poder, y su luz, que estaba en su región, cesó, y su reino fue destruido, y el universo ascendió prontamente. Ocurrió que cuando percibieron esto y cuando el número de la cifra de Melquisedec, el receptor de la luz, tuvo lugar, entonces él tuvo que salir de nuevo y entrar en medio de todos los arcontes del destino y de aquellos de la esfera, y los puso en agitación y los hizo abandonar prontamente sus círculos, y desde entonces se vieron constreñidos a buscar el poder fuera de ellos, fuera del aliento de sus bocas, y de las lágrimas de sus ojos, y del sudor de sus cuerpos. Hasta ahí llegó el Maestro Jesús. ¿Puedes repetir tu párrafo, tu primer párrafo? Venerable Maestro Jesús, esto lo realizaban ellos continuamente, antes que su poder les fuese disminuido y se desvaneciera, y se sintieron exhaustos o sin energías, que su poder empezó a cesar en ellos de manera que quedaron exhaustos de poder, y su luz, que estaba en su región, cesó, y su reino fue destruido, y el universo ascendió prontamente. ¿Repites, Alejandra? Sí. Ocurrió que cuando percibieron esto y cuando el número de la cifra de Melquisedec, el receptor de la luz, tuvo lugar, entonces él tuvo que salir de nuevo y entrar en medio de todos los arcontes del destino y de aquellos de la esfera, y los puso en agitación y los hizo abandonar prontamente sus círculos, y desde entonces se vieron constreñidos a buscar el poder fuera de ellos, fuera del aliento de sus bocas, y de las lágrimas de sus ojos, y del sudor de sus cuerpos.
Bien, vean que al principio dice lo que leyó Marianita. Dice, ellos realizaban esto antes. ¿A qué se refiere? Pues que realizaban su trabajo como arcontes, como dioses, allá en los mundos internos. Y que algunos de ellos tienen cuerpo físico. Y así con cuerpo físico cumplen con la ley y realizan su trabajo en la obra. Pero cuando cayeron, se les quitó un tercio de sus poderes. Es decir, esos dioses cayeron en la generación animal. Se le quitaron un tercio de sus poderes, significa que perdieron las tres fuerzas creadoras, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo salió de ellos y ascendió, y quedó abajo solamente el Bodhisattva caído. Salieron de su esfera, pues de su orden de trabajo, de su ministerio sagrado. Como cayeron, pues dejaron de ser dioses y quedaron en este mundo aquí abajo, como un Bodhisattva caído, viviendo como cualquier ser humano y buscando el poder ahora ya no dentro de sí mismo como antes que se cayera. Antes lo buscaba en el ser, consideraba los mundos internos, las dimensiones superiores, el tesoro de la luz, todo aquello tenía realidad para él. Pero ya caído y con la conciencia dormida, busca el poder, mas equivocadamente lo busca fuera de sí mismo. Busca la verdad fuera de sí mismo. Busca la sabiduría fuera de sí mismo. Busca el poder fuera de sí mismo. Es decir, es un Dios caído que sufre como cualquier ser humano, olvidado de los misterios divinos, expulsado de los mundos internos. Porque al ver Melquisedec que, que el arconte o que ese Dios perdió su energía sexual, cayó sexualmente, al ver eso Melquisedec lo saca de esa orden donde estaba antes, pero al mismo tiempo lo ayuda, porque no pueden haber fornicarios allá arriba. Lo saca así, pero le ayuda. ¿Cómo? Le muestra el camino de redención. Le muestra el camino de regresar a la luz. Eso hace Melquisedec, que responde por todos nosotros. Nos entrega la enseñanza y hace posible las negociaciones kármicas. A través de sus adeptos, los maestros de la logia blanca, nos entregan los misterios. Samael es uno de esos maestros de la logia blanca y algo más, pues es el avatar a Cosmocrator, regente de Marte, el gran misionero, que nació un 6 de marzo de 1917. Y nos entregó los misterios de la luz. Aquí los tenemos. Algún día nosotros lograremos ser parte de esa orden secreta y sagrada de Melquisedec. Él viene pues y nos entrega los misterios para que logremos la redención. Bueno, ya hubo una explicación de estos dos párrafos en donde dicen que ellos, los arcontes de la ley, antes de caer, antes que le quitaran sus poderes, antes que fueran sacadas de la esfera o su orden donde trabajaban en armonía, de acuerdo a como Yehú los había establecido, con sus lazos de luz, con sus órdenes. Pero cuando sus almas humanas cayeron en fornicación, fueron sacados de ahí. Y Melquisedec, el día de sed con vosotros, cuando llegó la hora de Melquisedec, donde él dice ya hay que levantar la cosecha, acelerar los trabajos, entrega la enseñanza, muestra el camino a los adeptos caídos, el camino de la redención. Melquisedec hizo que Samael nos diera la doctrina. Melquisedec, desde hace muchos años,
Desde la época de Abraham entregó el Santo Grial a Abraham y con el que celebró la última la unción. Y eso significa que al entregarle el cáliz le está entregando el gran secreto, pues está dando la autoridad de que él dé la enseñanza a sus discípulos. Es decir, Melquisedec entrega el arcano a la humanidad y Abraham entregó el arcano a la humanidad y la reina de Saba entregó el arcano a la humanidad y el rey Salomón entregó el arcano a la humanidad y Jesús de Nazaret entregó el arcano a la humanidad y José de Arimatea, centurión romano, también entregó el arcano a la humanidad, aunque los guardó, estuvo encerrado. Así pues, ahora se entrega públicamente a la humanidad. Continuamos, pues, la lectura. Marta. Venerable Maestro Samael, incuestionablemente los dioses solares se convirtieron en lunares cuando cayeron en la degeneración animal. Cuando los dioses solares se tornaron en lunares, perdieron sus poderes, se sintieron exhaustos y sin energías. Cayeron. El número de la cifra de Melquisedec, el receptor de la luz, tuvo lugar entonces, y el gran ser entró en acción. Melquisedec, en acción, gobierna con mano fuerte a los arcontes de todos los aeones, y los regidores del destino, y a los regidores de la esfera. Melquisedec en acción hace abandonar a esos jerarcas sus respectivos círculos cuando aquellos cometen el error de caer en la generación animal. Desde entonces, aquellos señores se ven constreñidos a buscar el poder fuera de sí mismos, en el mundo vano. Indubitablemente los dioses solares, convertidos en criaturas lunares, sufren como cualquier persona terriblemente. Venerable Maestro Jesús, los regidores devoran su materia para que las almas no sean moldeadas. Y Melquisedec, el receptor de la luz, los purificó y como lo hace continuamente, llevó su luz al tesoro de la luz. Y todos los arcontes de los aiones, y los arcontes del destino, y aquellos de la esfera, se vuelven a la materia inútil, la devoran y no la dejan ir y convertirse en almas en el mundo. Ellos devoran su materia para no verse sin energía y exhaustos, y para que su poder no cese en ellos, y su reino se destruya, y a fin de poder retardarse y subsistir largo tiempo hasta la terminación del número de almas perfectas que estarán en el tesoro de la luz. Hasta ahí, Ciclo del venerable Maestro hasta ahí, Samael. Martita. Voy a hacer un comentario. Sí. Vean qué interesante esto. Las grandes hazañas que hizo Jesús en Nazaret cuando ascendió. ¿Recuerdan aquella ocasión que él se puso su vestidura? Y que estaban las 5 palabras mágicas, Sama, Sama, Osa, Rashama, Osai. Y que empezó a ascender con una gran luz. Y que entró a la región de la esfera de manifestación y luego a la esfera del destino. Y luego entró a la esfera de los 12 ayones. Y realizó grandes hazañas en los 12 ayones. Y es precisamente ahorita lo que estamos estudiando, las hazañas que hizo entre los 12 ayones cuando él iba ascendiendo con su vestidura luz. Estamos en el capítulo 26. Luego viene el 27, que es un poco largo, el 28. Y ya en el 27 y 28 ya sale de los 12 ayones. Y al salir de los 12 ayones, pues al salir de los 12 ayones, pues entra el 13º ayón, pero
pero como les está narrando a sus apóstoles lo que hizo, dice, ya que terminé de realizar estos trabajos en los 12 ayones, dejé todo en orden y salí de ahí. En eso los apóstoles se prosternan ante él, agradeciéndole, sintiéndose ellos afortunados de recibir estas enseñanzas y agradecidos por las grandes hazañas que hizo el Cristo. ¿Cuáles hazañas? Pues quiso girar, ¿recuerdan? Eh, las esferas. Hizo girar las esferas. 6 meses a la izquierda, 6 meses a la derecha, 6 meses a la izquierda, 6 meses a la derecha. También lo que realizó, que les quitó 1/3 de los poderes a aquellos bodhisattvas caídos. Hizo posible las negociaciones kármicas para bien de la humanidad. Hizo que Melquisedec pusiera en actividad al apresurador, parte del ser que ayuda a acelerar y revolucionar nuestra esencia en el trabajo sobre sí mismo. Acelera nuestra autorrealización, revoluciona nuestra autorrealización. Por todas esas hazañas, los apóstoles y discípulos se prosternaron ante él, agradeciéndole, porque gracias a eso muchas almas no se van a perder, porque gracias a eso muchas almas podrán ir al tesoro de la luz. En vez de fracasar en los mundos infiernos, ascender hacia el tesoro de la luz. Entonces realizó grandes hazañas y eso él se los estaba contando. Pero aún no termina de contarles las hazañas que realizó en los 12 ayones. Entonces, ¿me repites, Margarita, lo que leíste ahorita en esta última, lo del Maestro Jesús de Nazaret, lo que te tocó a ti? Sí. Los regidores devoran su materia para que las almas no sean moldeadas. Pero antes hubo algo. No, eso es lo del Maestro Jesús. Ahí empieza el Maestro Jesús. Sí, Es el tema, es el Ajá. subtema. Ok, continúa. Y Melquisedec, el receptor de la luz, los purificó, y como lo hace continuamente, llevó su luz al tesoro de la luz. Hasta ahí. Entonces a esos dioses caídos, como se hicieron posibles las negociaciones kármicas, como se hicieron girar las esferas 6 meses a la derecha, 6 meses a la izquierda, como a través de las negociaciones, el perdón, los trabajos conscientes y los sufrimientos voluntarios, los bodhisattvas caídos, los dioses caídos que vivían aquí en el mundo buscando el poder, viviendo aquí en este mundo vano, ilusorio y superficial. Melquisedec les muestra el camino a través de sus adeptos. Melquisedec tiene muchos adeptos que le ayudan a mostrar el camino a la humanidad. Entonces, muestra el camino y esos dioses caídos se levantan. Y al levantarse, Melquisedec lleva a esos dioses levantados con luz purificada hacia el tesoro de la luz. Mira, repite la lectura, ese párrafo, eso que leíste, por favor. Y Melquisedec, el receptor de la luz, los purificó. Los purificó. Y Muy como bien. lo hace continuamente, llevó su luz al tesoro de la luz. Muy bien, al tesoro de la luz. Se levantaron. ¿Qué más? Y todos los arcontes de los ayones, y los arcontes del destino, y aquellos de la esfera, se vuelven a la materia inútil, la devoran y no la dejan ir y convertirse en almas en el mundo. Muy bien. Pero aquellos que no logran la autorrealización, los que descienden a los mundos infiernos, o sea, las esencias fracasadas o material inútil, o sea, no se autorrealizaron, o algo inútil, esas esencias como material inútil, como esencias fracasadas con ego, pues los arcontes de los ayones, los regidores del destino y los
receptores de la esfera inferior, que son los mundos infiernos, todos ellos dicen, se acabaron las 108 vidas, las 108 oportunidades, al reino mineral sumergido. Y ahí descienden esas esencias, esas almas fracasadas, en un proceso de involución. Luego, todo eso está establecido por un orden, por los arcontes o receptores de las tinieblas, se les llama, que trabajan allá abajo en los mundos infiernos, disfrazados de demonios, pero no son demonios, son señores que trabajan de acuerdo a la ley. ¿Quiénes hacen que estén ciertos yoes demonios en el quinto círculo dantesco, como los orgullosos y los iracundos? ¿Quiénes? ¿Quiénes hacen que estén los fornicarios, adúlteros, parranderos, orgías en el tercer círculo dantesco, el de Venus? ¿Quiénes hacen que estén los traidores en el noveno círculo dantesco? ¿O los falsos alquimistas en el octavo círculo dantesco? ¿O los abusadores de la autoridad, los falsos patriarcas en el séptimo círculo dantesco? Así sucesivamente, pues, ¿quiénes organizan todo eso? Pues hay señores de la ley. Y cuando la esencia al fin sale libre, sin ego, de los mundos infiernos, y entra, sale a la luz del sol, y allá anda la esencia aquí en la luz del sol, pero se le da un cuerpo material, ya sea en el reino mineral, como una piedra. Luego entra el reino vegetal, entre muchas plantas. Luego entra el reino animal. Y esa esencia quisiera actualizarse, si es un elemental del reino mineral, por ejemplo, de alguna tierra o de alguna montaña o de algún peñasco o algún metal como el oro, ellos quisieran llegar al estado humano, esos elementales, pero no los dejan convertirse en almas humanas. Los someten y dicen, no, aquí se me queda en el reino mineral mucho tiempo más, hasta que esté lo suficientemente madura, porque va saliendo muy inocente, muy limpia, muy pura de los mundos infiernos. Ahí estuvo miles de años, ahora aquí se va a preparar. Llega el momento en que se prepara y sale del reino mineral y entra a la gradería más inferior del reino vegetal. Y ahí vive entre los diversos elementales, con diversos cuerpos elementales, vegetales. Y los arcontes, pues, de esta transmigración de las almas, no dejan que ese elemental salga del reino vegetal hasta que esté preparado, lo someten, lo mantienen ahí en el reino vegetal para que no salga de ahí. Y luego, cuando ya está preparada la esencia, sale del reino vegetal y le permiten entrar a la parte más inferior en la gradería del reino animal. El elemental dentro del reino animal se va preparando para algún día llegar al estado humano. Todos los elementales, la mayoría, por lo general, anhelan llegar al estado humano porque solamente en el estado humano pueden crear alma humana. Pero los arcontes no dejan que llegue al estado humano hasta que esté preparada. Y se prepara en los procesos mineral, vegetal, animal, hasta que al fin llega al estado humano que otrora perdiera cuando se convirtió en materia inútil. Inútil para la cosecha de la luz, la cosecha solar. Nunca quiso matar yoes, se acabaron las 108 vidas e ingresa en el reino mineral sumergido como materia inútil. Entonces los arcontes del destino, los arcontes de la esfera inferior y los regidores de los aiones agarran esa alma como materia inútil y en vez de llevarla al tesoro de la luz, pues no, que van a llevar al tesoro de la luz si no tiene nada de luz purificada? No quiso purificarse, no quiso realizar la obra. Entonces ingresa en el reino mineral sumergido y ahí la someten, la guardan y no la dejan llegar al estado humano otra vez.
no la dejan convertirse en alma humana. Tiene que pasar todo un proceso involutivo y todo un proceso evolutivo del reino, ya que salga de los mundos infiernos, un proceso evolutivo en el reino mineral, vegetal, animal y humano. Primero un involutivo, humanoide, animaloide, vegetaloide, mineraloide, así todo mineralizado, petrificada la esencia, en el noveno círculo dantesco es desintegrado, queda polvareda cósmica, y los arcontes de la esfera inferior o mundos infiernos dicen, ya está totalmente purificada, que salga, y la sacan aquí al mundo físico, pero como una piedra o cualquier elemental del reino mineral, e inicia su reascenso de nuevo, pero la gobiernan y la someten en determinados reinos y no la dejan llegar al alma humana porque no está preparada, tiene que irse preparando. Bien. Entonces, el primer caso en los que se autorrealizan y Melquisedec los lleva como luz purificada con la maestría hasta el tesoro de la luz. Los otros, las mayorías, los que no se autorrealizan, que se convierten en material inútil, todos los arcontes, regidores, los someten y hacen que involucionen en el reino mineral sumergido y luego hacen que evolucionen en el reino de la naturaleza, en sus 4 reinos, mineral, vegetal, animal y humano. Volvamos a leerlo, por favor. Y Melquisedec, el receptor de la luz, los purificó, y como lo hace continuamente, llevó su luz al tesoro de la luz. Y todos los arcontes de los aiones y los arcontes del destino, y aquellos de la esfera, se vuelven a la materia inútil, la devoran y no la dejan ir y convertirse en almas en el mundo. Así es. Ellos devoran su materia para no verse sin energía y exhaustos, y para que su poder no cese en ellos, y su reino se destruya, y a fin de poder retardarse y subsistir largo tiempo hasta la terminación del número de almas perfectas que estarán en el tesoro de la luz. ¿Lo repites, Alejandra, por favor? Sí. Ellos devorarán su materia para no verse sin energía y exhaustos, y para que su poder no cese en ellos, Hasta ahí. y su reino se destruya. Entonces, las esencias, mientras estén impregnadas con el material inútil, los yoes, serán débiles como esencia. Como ego, serán muy fuertes quizás, pero como esencia, por ejemplo, uno cuando tiene mucha ira, nos gana la ira, aunque la esencia dice, no, no lo hagas, mantente sereno y apacible. No tiene fuerza la esencia. Ah, pero el yo de la ira tiene mucha fuerza. Igual el amor propio, la autoconsideración, siempre hace cuentas. Dice el maestro que la autoconsideración saca el librito de cuentas y dice, a ver, hagamos cuentas. Yo te he dado esto, he hecho esto por ti, he hecho esto, doy aquello, y no me salen las cuentas, tú no das nada, me humillas, me tratas mal. Entonces, reacciona el amor propio después de las cuentas y se le hace lógico sufrir algo que está pasando, algo injusto. Y la esencia trata de comprender, pero no tiene fuerza. Entonces, en el reino mineral sumergido, incluso en el mundo físico, cuando está como alma humana, pues en el reino mineral sumergido intentan quitarle ese material inútil, esos yoes, para que esa esencia no esté tan débil. Y para que esa esencia no se tarde tanto tiempo aquí en el mundo exterior. Para que se apure, para que algún día se purifique y logre llegar al tesoro de la luz. A ver, Alejandra, ¿lo continúas? Sí. Ellos devoran su materia para no verse sin energía y exhaustos, y para que su poder no cese en ellos y su reino se destruya, y a fin de poder retardarse y subsistir largo tiempo hasta la terminación del número de almas perfectas
que estarán en el tesoro de la luz. Así es. Algún día todas las esencias, ya sean con material inútil o sin material inútil, se van a purificar y regresarán al tesoro de la luz o a la herencia de la luz más allá todavía. Algunas como esencias fracasadas, otras con la maestría. Y se integrarán allá en la herencia de la luz, en aquel lugar donde les corresponde de acuerdo al grado luz que hayan alcanzado en el día cósmico. Muy bien, continuemos. Venerable Maestro Samael, empero, Melquisedec, el reino de la tierra, el receptor de la luz, mediante sus adeptos, muestra el camino de purificación a los dioses caídos. Melquisedec puede llevar la luz de las almas al tesoro de la luz. Ya dijimos que el vellocino de oro, el tesoro de la luz, se encuentra en las profundidades de sí mismo. De uno mismo. Incuestionablemente, los arcontes del destino y los regidores de los aeones y aquellos de la esfera se vuelven a la materia inútil, la someten, la devoran, la subyugan, la gobiernan, no la dejan convertirse en almas humanas en el mundo. Esto es, ellos, los regidores, mantienen las esencias elementales dentro de sus respectivos reinos. Tales esencias elementales están gobernadas por los arcontes. Sin embargo, las esencias elementales, conforme se desarrollan, pasan de un reino a otro, pero según la ley. A su tiempo y a su hora, toda esencia elemental puede, según ley, convertirse en alma humana. La terminación del número de almas perfectas que estarán en el tesoro de la luz será el día de sed con nosotros, al final del gran día cósmico, fin de la develación y fin del capítulo 26. Bueno, ahí está. Ese capítulo sencillo, corto. No quise meter 2 capítulos porque el siguiente es sumamente largo. Entonces, este capítulo es corto, pero se puede ampliar bastante hablando sobre la transmigración de las almas. Ahí habla de los mundos infiernos, de los arcontes o regidores de los mundos infiernos, cómo someten a las almas hasta que se desintegre el ego y sale de los mundos infiernos como una esencia libre y empieza a ascender al reino mineral, vegetal, animal y humano. Cualquier esencia diría, no, de una vez al estado humano, rápido, para autorrealizarme. No, debe prepararse en todo ese proceso de mineral, vegetal, animal y humano. Y toda esa labor la realizan los arcontes del destino. Recuerden el libro del maestro Samael, Misterio del Lauro Florecer, si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Habla de que miles de años pasan las esencias en los mundos infiernos, 1000 años, 2000 años, y las esencias de aquellos autorrealizados que tienen cuerpos solares y que cayeron y descienden a los mundos infiernos, esos duran eternidades de aquí a que se desintegren los cuerpos solares que habían creado. Y cuando salen, salen como un elemental, una esencia, otra vez pura, y vuelve a empezar. Entonces ya que se llega al estado humano, porque no te dejan llegar al estado humano hasta que estés preparado. Y ya que llega uno al estado humano, pues con los errores, porque la esencia está inocentona aquí en el mundo, y aquí comete uno muchos errores. No sabe uno controlar el fuego del cuerpo físico, el fuego sexual, vienen las poluciones nocturnas, la caída sexual, nace el ego, la falta de transformación de impresiones, el mal ejemplo de las personas. Y la pobre alma se envuelve en el ego.
Sin embargo, esa cuestión del ego es parte del secreto del abismo. Tiene que vencer con las pruebas iniciáticas al ego. Y tiene 108 oportunidades para lograrlo. 108 vidas. Lamentablemente en las 108 vidas se pierde la conciencia por completo. Y como dice el texto de Jesús de Nazaret, vivimos aquí en el mundo físico buscando el poder fuera de nosotros, en el mundo vano. Raro es aquel que busca dentro de sí mismo y se pone a meditar, se interioriza buscando al ser, buscando el camino secreto, buscando los misterios que purifican, buscando el reino de la luz. Es raro. Se necesita un gurú, alguien que inicie, que ayude a esa esencia, o a ese bodhisattva caído. Pero cuando ya se está en la existencia número 100, el alma ya está muy sufrida, ya busca el camino, el Padre hace un esfuerzo por levantarla. Pero si la esencia no tiene la disponibilidad de ayudar al Padre, de cooperar con el Sol, de cooperar con la economía de la luz, de cooperar con su Padre interno, fracasa y desciende a los mundos infiernos de nuevo. Pero si sí escucha a su Padre, como dice la oración, con la vista hacia lo alto, adorad al Señor, escuchad su palabra de místico son, un camino señala, de luz y eterno amor, a los hombres y a los pueblos que entendieron su voz. La parte más honda de la madre natura es la aeónica vida que en nosotros fulgura. Así es que debemos saber escuchar esa palabra de místico son, el Padre interno que a través de los adeptos nos entregan los misterios divinos para que nuestra luz purificada llegue a nuestro tesoro de la luz. Y dicho sea de paso, el tesoro de la luz no es un lugar, sino y no está afuera de sí mismo. El tesoro de la luz, cada uno lo lleva en su interior. Marianita tiene su tesoro de la luz y está allá dentro de sí misma, ella lo debe encontrar. Y hacia allá va a ir su luz purificada cuando desintegre agregados. Igual mi persona, cuando desintegre mis agregados, mi luz será llevada gracias al Melquisedec interior, parte del ser, a mi tesoro de la luz interna. Para lograrlo hay que activar al apresurador. El Cristo hace posible que se active el apresurador. El apresurador es el Cristo en cierta forma, una parte del ser que hace girar nuestra esfera del destino, 6 meses a la izquierda, 6 meses a la derecha, para negociar nuestro karma, para salir del destino, para cambiar nuestra vida, para lograr la autorización, para llegar al tesoro de la luz. Solo a través del Santo Grial y los misterios del Lingam Yoni, como lo enseñó Melquisedec a Abraham, como lo enseñó la reina de Saba a Salomón, como lo enseñó Jesús a sus apóstoles y discípulos, como lo enseñó Samael a la humanidad. Solo con los misterios del Lingam Yoni podemos todos regresar a nuestro propio tesoro de la luz que está dentro de cada uno de nosotros. Ahora, Martita, ¿tienes algún comentario sobre este capítulo 26 en el que el Cristo al ascender entre los 12 aeones activa al apresurador, saca a los bodhisattvas caídos y envía a Melquisedec para que se levanten y se apresuren y no pasen tanto tiempo aquí afuera y poder llevarlos al tesoro de la luz? Y dicho sea, todo ese aspecto de la transmigración de las almas, mundos infiernos, elementales, para que el elemental busque el estado humano, ser alma humana, para ahí, en alma humana, lograr la autorización, lograr la maestría y llegar al tesoro de la luz. Parte de la economía de la luz, de la cosecha del sol. Adelante, Martita. La verdad, estoy impresionada, Francisco, de toda la ayuda que recibimos.
todo lo que ha pasado para que lleguemos al estado en el que ahora nos encontramos. Es en este estado, siendo personas que podemos hacer este trabajo. Tenemos la ayuda de este gran ser Melquisedec, parte de nuestro propio ser, la ayuda de Jesús, la ayuda de la Avatara de Acuario. Tenemos tantas herramientas, Francisco, y cómo es que nos resistimos tanto a dar el paso. Esto me conmueve, me simbra y creo que no hay justificaciones. De nosotros depende ser, así claramente lo entiendo, llamas de la hoguera o simples chispas. Cuando se termine este día cósmico en el que todas las almas regresarán. Entonces, no perdamos esta oportunidad tan grande que tenemos. Mucho menos permitamos que el ego nos siga hipnotizando y caigamos en sus garras. No es posible. Si estamos en este mundo espiritual, entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que comprender dentro del corazón que por esa razón hemos nacido. Está pendiente esa práctica con Melquisedec, Francisco, que me agradaría mucho que hasta se subiera por internet, si fuese posible, para que se le compartiera a todos los hermanos, Sí, para que va a ser comprendamos todo esto. Nada más, Francisco, muchísimas gracias por va a este. hacer esa práctica quizás el próximo jueves. La tengo. Exactamente. Y a Y ver si la grabamos y la subimos para que se pueda acceder, Mariana, a, pues a esta herramienta maravillosa. A mí me llama mucho la atención cuando se dice que este gran ser semejante al Hijo de Dios, ¿no? O sí, sea, es lo grandioso que es y lo poco que sabíamos de él hasta llegar a la gnosis. Gracias, Paco. sí. Y hasta que Samael nos lo enseñó. Exactamente. Así. Alejandra, ¿algo que quieras agregar, comentar? Sí, pues que es mucha la reflexión, ¿no? Que tanto esfuerzo tanto que hemos sufrido, porque sí sufrimos mucho como esencia en este aprendizaje, y al mismo tiempo nosotros mismos nos ponemos el pie, pero pues como dije, es un aprendizaje y, y perdemos mucho el tiempo y eso es terrible. Muchos diremos, bueno, sí quiero, pero pues no me dejan avanzar, me ponen trampas en todos lados, no, me tienen atado de pies y manos por el karma que tenemos, pero nunca nos podrán quitar el aspecto de la oportunidad de morir, nunca nos podrán quitar a nuestra madrecita divina, a nuestro padre interno, aunque no tengan pareja, aunque no tengan aparentemente nada para avanzar o les cierren los caminos, nunca se cansen, porque a veces esas son las pruebas, ¿no? Ver qué tanto eres capaz de ser como el agua, qué tanto anhelas transformarte. Y va a llegar la misericordia, va a llegar la ayuda, siempre la divinidad está ahí, o sea, nunca dejar de confiar en el ser. Las partes de nuestro ser están ahí para atendernos, es cuestión de pedirle. Creo que todas esas partes del ser están deseosas y anhelantes de que nosotros les llamemos, de que nosotros les pidamos una ayuda. Nosotros no alcanzamos a comprender tal vez que aunque hay mucho karma que nos detiene, hay mucha misericordia y que el amor del Cristo es infinito y que los maestros no dicen, esta humanidad ya está perdida, ya para qué hacemos algo. No, pues dicen, pues a ver si del ahogado rescatamos el sombrero. Y es así el amor tan grande. Entonces nosotros también contribuir a no rendirnos.
siempre seguir adelante. Y pues no hay pretexto, siempre se puede morir, siempre se puede dar algo a alguien. Y cansarnos de hacer algo por alguien más. Paz inverencial. Paz inverencial. Paz inverencial. Marianita, algo que quieras comentarle a la gente, a nosotros, sobre el tema de hoy de la transmigración de las almas, del tiempo que uno pierde aquí, el anhelo de los elementales por llegar a ser alma humana para hacer el trabajo e ir al tesoro de la luz. Cómo se pierde tiempo también aquí. De eso hablamos ahora. Pues nada, comparto la idea con Marta de saber lo sorprendente de lo que nos han ayudado y pueden seguir ayudando. Y más que nada, quién lo hace, hacia quién dirigirnos. Esto Muchísimas gracias. Bueno, continuamos, con las preguntas. por favor. Bueno, en el chat pusieron varias felicitaciones sobre el Día del Misionero. Y el hermano Javier López pregunta, ¿la materia inútil es la humanidad? ¿La mezcla del residuo? Bueno, no, pero si la mezcla del residuo o la humanidad no se autoraliza y termina sus 108 oportunidades y es condenada al reino mineral sumergido en ese instante, pues se considera materia inútil. Pero cuando estamos en las 108 vidas, pues la esencia tiene dos yoes. Esos sí son materia inútil. Lamentablemente los yoes tienen embotellada en su interior la esencia, la conciencia, que se procesa en virtud de su propio embotellamiento. Así es que todo eso es materia inútil. Pero no se confunda, pues, la esencia embotellada en el ego con el residuo, el resultado de los múltiples desdoblamientos del ser. El ser se desdobla hasta llegar a la esencia. Nosotros como esencia somos el último resultado de los múltiples desdoblamientos del ser. Y esa esencia es mezcla, tiene una mezcla de poderes y luz. Tiene el aliento del ser, tiene la fuerza, la substancia del amor del quinto auxiliar, que viene desde el Cristo, esa substancia del amor. Tiene algo del destino. Lamentablemente tiene algo del espíritu falso. Tiene el cuerpo físico. Es una mezcla de muchas sustancias. Pero en el fondo, ese residuo, lo más importante es que tiene el aliento del dragón. El aliento del dragón, el dragón es el ser, y el aliento del ser, el anhelo del espíritu del ser. Algunos alquimistas, alguna mujer, por ejemplo, que esté casada con alguien que no tenga inquietudes espirituales, el marido, y ella está transmutando y el marido pues sabe de la gnosis y es un buen hombre, pero no tiene inquietudes, pero la apoya a ella, pero él sufre porque no tiene inquietudes y no puede apoyarla a ella. Ella puede trabajar en la alquimia pidiéndole al ser, invocando al Espíritu Santo del Señor y pidiéndole a su ser que despierte, que le ponga el aliento del dragón en su alma, que active el aliento del dragón, es decir, el aliento del ser. Y si estos dos transmutan, se activa el aliento del ser, el donus dei. La inquietud espiritual esa es una clave en la alquimia que se debe comprender y se debe extraer del Piscis Sofía en su momento. Y así ayudan a acelerar y revolucionar el alma de la pareja.
Esto es para aquellos que están con una pareja que no quiere el trabajo, ¿no? O que no tiene inquietudes, que no valora los misterios, pero dice, está bien, sírvete, ándale, todo tu trabajo ya. A mí déjame hacer lo mío y todo lo tuyo es ahí con esas locuras de los gnósticos. En ese tipo de casos. Entonces es una mezcla del aliento del dragón, la esencia. Es una mezcla de la sustancia del amor, del quinto auxiliar que viene del Cristo, esa sustancia del amor. Y otra sustancia que viene del tesoro de la luz, todo eso se mezcla y forma la esencia, la chispa divina. Por eso es una mezcla de sustancias. Y en sí es el resultado de los múltiples desdoblamientos del ser. Es un residuo. Pero cuando se habla de materia inútil es cuando esa mezcla o ese residuo se impregna de yoes. Y entonces no es útil para la logia blanca, no es útil para la cosecha de la luz, no es útil para la cosecha del sol, no es útil para que se suba el tesoro de la luz como alma purificada. No, no se puede utilizar en eso. Por ende es inútil. Se va a los mundos infiernos a purificarse. Espero que con eso Javier López haya respondido a tu pregunta y feliz Día del Misionero. Bien, la hermana Lili María del Carmen, adelante. Buenas noches, paz inverencial. Mira, ya ves que de una u otra manera todos trabajamos en este mundo y en el otro y para siempre. Quiero preguntar si los ayudantes de Melquisedec, ellos ya no tienen ego y siempre se quedan trabajando ahí, o ellos también van evolucionando en sus trabajos, haciendo trabajos más sublimes y con esos se van purificando. Muy bien. Los goros, los señores que trabajan para Melquisedec, son seres resurrectos, seres autoralizados, que están trabajando de acuerdo a su ministerio. Receptores de la luz ayudan a la economía de la naturaleza, ya que las esencias elementales estén en determinados reinos y departamentos elementales y pasarlos en su día y en su hora de acuerdo a la ley de un reino a otro. Para eso trabajan en el reino de los en el reino mineral, vegetal y humano, ¿sí? En el reino de la evolución. Y los receptores de él que están en los mundos infiernos, pues tienen otros objetivos. Y los que están en el mundo físico, con cuerpo físico humano, también trabajan ayudando a que se den circunstancias para que tú, yo, cualquiera de nosotros reciba la gnosis. Quizás puedan hacer que venga alguien de afuera, un amigo, que quizás ya sea materia inútil, un sujeto que quizás ya sea un alma fracasada, que está a punto de descender a los mundos infiernos, pero de pronto esa le activaron un poquito la búsqueda de la luz y él fue quien te llevó a la gnosis, te instruyó con un poder luz que él tenía, siendo quizás un verdadero demonio, un vago, pero tuvo un poder luz algo extraño. Te llevó a la enseñanza, fue él el único que pudo llevarte a la gnosis. Misteriosamente no sabes, pero ya estás en la gnosis. De pronto, como ya cumplió su misión, los receptores de Melquisedec ya le quitan ese poder luz a esa alma fracasada. Le pagan su favor, pero ya como alma fracasada no le interesan los misterios. Cumplió una misión de llevarte a ti a la enseñanza. Y de pronto ves a esa persona, a ese sujeto que se pierde en la vida, haciendo cosas que nada tienen que hacer, que nada tienen que ver con lo que te enseñó. Se aleja de tu vida y de tu destino por completo. De pronto desencarna e ingresa a los mundos infiernos. Fue un misterio, pero cumplió en darte la enseñanza, en decirte lo que te tenía que decir, o presentarse en el trabajo, coincidir en el trabajo donde tú trabajabas, o en la escuela, o en algún lugar. Cumplió. ¿Quién lo puso ahí? Los receptores de Melquisedec. Incluso usan almas perdidas para
ayudar, porque las almas que no están tan perdidas, que están en la lucha, andan tan ocupadas en tantas cosas. Todo eso es un misterio muy extraño. Muy extraño. Es el secreto del abismo. Porque muchos estamos en la gnosis y nunca estaríamos en la gnosis, nunca hubiéramos ido a una conferencia. O nunca hubiéramos entrado a una segunda cámara con los aspectos místicos. Sin embargo, alguien hizo algo que nos ayudó. Y a ese alguien lo veíamos como un ángel, como alguien muy especial. Ya que cumplió su misión, realmente sí era un ángel, pero en ese periodo nomás de la misión. Luego ese poder luz de ángel se le quita. Ya se dedica a hacer su vida de alma horizontal, de la vida horizontal, superflua, de perdición. Entonces hay muchos trabajos que realizan los receptores, tanto en las tinieblas como en las 108 vidas o como en el proceso evolutivo de los elementales. Si uno de esos goros o receptores de Melquisedec se cae en la generación animal, si fornica, pierde sus poderes. Y si tiene un cuerpo inmortal, pierde el cuerpo inmortal. Nacen los yoes en él y empieza a vivir aquí en el mundo como cualquier hijo de vecina. Quizás pueda recordar algo, quizás pueda servir más o menos a su ser, pero tiene que levantarse. Así es. Algunos tienen ego, pero porque se han caído. La mayoría, pues, son seres resurrectos. ¿Con eso queda respondida la pregunta? Sí, muchísimas gracias. Buenas A sus noches, paz y merencia. fácil merecer. Ale nos escribe, ¿nos puede hablar de cómo es el proceso de muerte de ego en los mundos infiernos? ¿Hay misericordia dentro de ese proceso? ¿Es solo y puro dolor o según el nivel de muerte se va instruyendo a las esencias con enseñanzas y salen al mundo físico algo entrenadas y con algún bálsamo de perdón y con alguna fuerza para recomenzar? Salen con fuerza para recomenzar, salen con el bálsamo de perdón, salen totalmente purificadas. Pero mientras no están purificadas, mientras están metidas en el yo, están despiertas en el mal y para el mal, en los mundos infiernos. Es como cuando estás sometido a una situación egoica en la vida, por orgullo, por amor propio, por ira, por celos, por cuestiones pasionales, de venganza pasional, de celo pasional, todo ese asunto humanoide que tenemos todos. Mientras estamos identificados con ese tipo de emanaciones egoicas, pensamientos o emociones, mientras estamos identificados, sufrimos dentro del placer culposo de satisfacer el impulso egoico. Hay sufrir y hay placer culposo. Hay embotellamiento. Percibimos el mundo de acuerdo al interés del ego que nos está gobernando en ese instante. Y sufrimos y la vida no vale nada y es un desastre todo. Y todo sabe a cucaracha y son puros problemas y no hay paz, no hay amor, no hay dulzura, no hay serenidad. Estamos metidos en un demonio. Pero cuando nos quitan ese demonio, cuando se revuelve cenizas y se libera la esencia, es como si se te quitara un gran peso de encima, como si te dieran carta de libertad. Seguramente eso siente la esencia cuando sale de los mundos infiernos ya sin ego. Pero mientras está en los mundos infiernos, todo eso es terrible, pura conciencia egoica. Y cuando sale de los mundos infiernos, esa conciencia egoica desaparece. Solo sale el elemental, inocente. Mas cuando aniquilamos un ego en base a trabajos conscientes y padecimientos voluntarios con la ayuda de la Madre Divina, sí se adquiere la inocencia, pero no la inocencia del elemental, no, sino la inocencia con sabiduría, la inocencia con poder luz, la inocencia con sapiencia.
es felicidad, es amor, es diferente. Así es. Muy bien. Otra pregunta. La hermana Gloria Vargas. Gloria Vargas. Muy buenas noches, paz en Venezuela. Paz inferencial. Primero quiero pedirle a nuestro Padre Hacedor del Universo que le dé mucha luz, mucha paz en su templo corazón, porque han tenido esa fuerza de voluntad y ese sacrificio de entregar esta enseñanza como misioneros. A la hermana Marta, la hermana Alejandra y la hermana Marielita y el hermano Francisco. Gracias. Sí nos da fuerza porque estamos peleados entre todos. Por ejemplo, María y yo estamos peleados, estoy peleado con Alejandra, con Martita no. O bueno, me dan ganas de pelearme también. Pero aquí estamos, peleaditos, pero contentos de estar con ustedes. Y agradeciéndoles. La verdad es que cada día es una sorpresa que se lleva a nuestra alma, nuestro ser, al entender y comprender cómo se expresan ustedes para hacerle de entrar uno en su templo corazón y en su mente uno esta enseñanza. Estoy sorprendida. Le agradezco mucho porque incluso una de las preguntas que iba a hacer yo se me adelantó una hermana. Entonces, da a entender que cómo nuestro ser se conecta con ustedes cuando entramos a esta explicación es muy nutritiva para mí y para muchos, porque realmente es que uno a veces cae y le falta a uno como ese aliento de vida que nos da ustedes. Esta explicación, mejor dicho, no tiene comparación, porque lo enseña a uno a ver en dónde está parado y qué está haciendo. Yo Muy les bien. agradezco mucho, mucho de corazón y solamente les doy gratitud y que les dé nuestro Padre Hacedor mucha luz en su camino, en este sendero que llevan y mucha salud, que es lo que más necesitamos que ustedes tengan para que estén siempre frente a esta enseñanza. Gratitud. Gracias. Gracias. El hermano Maximino Sánchez nos escribe: 1. Las almas puras no salen anhelando la autorrealización ya que son inocentes. 2. Cuando los arcontes del destino les quita 1/3 de sus poderes, se debe referir a otra cosa. No es que le hayan quitado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ya que solo les quita 1/3 de sus poderes. ¿A qué se refiere aquí Yoshua Ben Pandira? Bien. ¿La primera era pregunta o comentario? Pues no tiene signo de interrogación. Ok, ¿y cómo dice? Las almas puras no salen anhelando la autorrealización, ya que son inocentes. El hecho de ser inocentes no excluye el anhelo espiritual. Son inocentes y anhelan la autorrealización, sí. Pero saben que para lograrlo necesitan llegar al estado humano, porque es ahí donde se trabaja con los misterios del Lingam Yoni. Bien. Se le requiere cuerpo humano, pues. ¿Y la segunda pregunta o comentario? Pues al principio dice: cuando a los arcontes del destino les quita 1/3 de sus poderes, se debe referir a otra cosa. Pero es que no son los arcontes del destino quienes quitan 1/3 de los poderes. Así dice que los arcontes les quitan 1/3 de los poderes, o a ellos se les quita 1/3 de los poderes. Así, cuando a los arcontes del destino les quita 1/3 de sus poderes, se debe referir a otra cosa. O sea, el Cristo les quita 1/3 de sus poderes a los arcontes del destino y a otros dioses que están ahí. Y es así. Es el Cristo quien les quita 1/3 de sus poderes. Pero aquí es un lenguaje cabalístico. 1/3 nos recuerda al 3, las 3 fuerzas creadoras. Cuando un iniciado, un maestro, tiene encarnado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero fornica, entonces ese reino divino se sale de él, se quita de él, ya no lo tiene encarnado. O mejor dicho, él como alma se cae
y pierde ese nivel de conciencia de hombre resurrecto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo encarnado. Ahora lo que tiene son yoes y la esencia ahí, sus cuerpos solares creados, sí, pero con yoes y con karma, y es un pobre desgraciado que vive en el mundo como cualquier hijo de vecina, y eso es todo. ¿Otra pregunta? Bueno, continúa. No es que le hayan quitado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ya que solo les quitan un tercio de sus poderes. ¿A qué se refiere aquí Joshua Ben Pandira? Ya es lo que comentaste. Precisamente eso. Es que hay que verlo cabalísticamente, no, no matemáticamente, ¿no? Porque aquí está Marenita, le quitamos un tercio de ella, traemos el serrucho y le quitamos un tercio, dividimos en tres su cuerpo y lo cortamos. O sea, no es así tan lógico. Hay que interpretarlo con la cábala. Tercio, tres fuerzas. Los dioses cuando caen pierden las tres fuerzas creadoras. Y para recuperarlas, pues tiene que volver a restaurar sus cuerpos solares para encarnar al Espíritu Santo a través de la alquimia. Tiene que servir a la humanidad con mucho amor para encarnar al Cristo íntimo. Tiene que aprender a hablar con la verdad y hacer la voluntad del Padre para encarnar al Padre, logrando así la resurrección. Así es que tiene que volver a hacer la gran obra. Queda claro. ¿Otra pregunta? Sí, el hermano Víctor, adelante. Víctor, ¿qué? Ok, ¿me escuchas? Bien, el alma humana, se crea primero el alma humana, que es representada muchas veces por un caballero, y luego va a liberar al alma divina, que se encuentra en la torre rodeada de un dragón. ¿Es así, hermano? Pues sí, es así cuando ya Ok, se está... ahora, sí, la pregunta en sí es, cuando la unión del alma humana y el alma divina se suscita, ¿cómo llamaría usted a este momento? ¿El Dentro de... desposorio? ¿Mande usted? ¿El desposorio, la unión del alma humana con el alma divina? Así es, sería tan amable de ampliar un poco este tema, por favor. Con todo gusto. Bien, el lenguaje que está usando el Cristo cuando dice que los arcontes no permiten a esas material inútil o almas fracasadas, observa que es cuestión de conceptos, de palabras, pero lo voy a aclarar. Cuando el Cristo habla de ese material inútil que asciende como elementales de la naturaleza, pero no los dejan convertirse en almas humanas, es decir, no dejan que llegue al estado humano, se puede decir en vez de almas humanas, no llega, que no permiten que entren al estado humano. Ok, así es. Pero si usamos el lenguaje de Samael aún peor, él nos dice que el alma son poderes, virtudes, dones, incluso está en la Biblia, ¿no? Dones, virtudes, facultades, cuerpos solares. Solo con cuerpo humano se puede crear alma en esa acepción de alma como cuerpos solares, como resultado de trabajo sobre sí mismo. Y cuando es iniciado ya va en la vida 108, 102, 90 quizás, pueda crear sus cuerpos solares, pueda incluso encarnar al Cristo íntimo, puede incluso levantar las serpientes de luz, incluso llegar a la octava hora de Apolonio, es decir, la resurrección esotérica, que es en el arrepentimiento número 8 de Piscis Sofía, que es la octava hora de Apolonio, que es cuando se corresponde al Espíritu Santo en el árbol de la vida. Ok. Logra la resurrección esotérica. En ese instante de la resurrección esotérica, el alma humana y el alma divina se unen, se fusionan. De nuevo, ¿me podría repetir esta parte? Muy bien. En el momento de la resurrección esotérica del alma del iniciado, Ok. en el momento que corresponde al octavo arrepentimiento de Piscis Sofía o a la octava hora de Apolonio,
que contando de abajo hacia arriba es el Espíritu Santo. Ok. Entonces, en ese instante, cuando se logra cristalizar, trascender, resolver esa iniciación de la octava hora de Apolonio, se le llama ahí resurrección esotérica. Cuando se logra la resurrección esotérica del alma, en ese instante, el alma humana y el alma divina se fusionan. Ok, Ese perfecto. ya es un nivel más exaltado ya en el lenguaje de la enseñanza de Samael Aun Weor. Claro. Sí. Sí, ahora sí más o menos lo tengo. Una cosa más, dentro de la Biblia, el alma humana sería el Hijo del Hombre y el alma divina sería el Hijo de Dios. Se expresa a Jesús o en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en dos formas. Siempre hablan del Hijo del Hombre y luego hablan del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué similitud o cuál es la correspondencia a esta forma de escribir en la Biblia? Muy bien. La esencia en sí misma, cuando logra crear los cuerpos solares, puede encarnar al Cristo. Una esencia con su Cristo encarnado, pues es una esencia que logró la Navidad del corazón, la iniciación venusta. Cuando esa esencia con su niño Dios encarnado trabaja, su niño Dios se convierte en un hombre dentro de la esencia. Ese hombre dentro de la esencia, ese hombre que es el Cristo, pues se le considera el Hijo del Hombre, porque nació dentro del hombre. Ok. Dentro del hombre verdadero nació el Cristo íntimo y se convirtió en hombre, el Hijo del Hombre. ¿No es el alma humana? El Cristo es el Cristo, el alma humana es la esencia con conciencia despierta, Ok, ok. pero el alma con la esencia con la conciencia despierta, traducida como alma, al recibir al Cristo íntimo, ambos están impregnados, porque la esencia es parte del Cristo, porque es crística, es de la misma contextura del Cristo. Ok, Entonces el Cristo como parte del ser de esa esencia, o la esencia como parte del ser del Cristo, se fusionan en la Navidad del corazón. Y el Cristo salva a la esencia, se hace uno con ella. Y luego el Cristo, como niño, crece y se convierte en el hombre, el Hijo del Hombre, la esencia en el ok. hombre. ¿Sí? Bien. ¿Y cuando habla del Hijo de Dios? El Hijo de Dios es el Cristo. Ok. También, Entonces también hay una fusión ahí. por supuesto. Ok. Por supuesto, es una fusión y son niveles del ser, del mismo rayo de creación. Tu rayo como esencia estás ahí. Tu Cristo íntimo debe nacer en ti y fusionarse contigo como esencia. Luego, tu Cristo íntimo ya fusionado con tu esencia debe realizar la gran obra matando yoes y ganando iniciaciones, hasta que al fin tú, integrado con tu Cristo, entras en el santo sepulcro. Ok. Ahí ya estamos al final de la segunda montaña, entonces logra la resurrección. Tu Cristo íntimo y tú como esencia logran la resurrección o la piedra filosofal o el carbunclo rojo. Entonces ya te conviertes en un resurrecto. Tu Ok. tu alma humana cristificada se fusiona con tu alma divina. Eres un resurrecto. Ahora sí podríamos llamar un hijo de Dios, un resurrecto. Ahora necesitas lograr la ascensión, que es la encarnación del Padre, ascender al Padre hacia el tesoro de la luz. Ok. Y ahora ya que habla ¿me escucha? ¿Sí? Ok. Ahora ya que habla de las iniciaciones, tengo una pregunta más que me ha inquietado también, que es las 4 iniciaciones menores, se podría llamar así, el maestro Samael habla de esto al respecto, que son la de la tierra, la del fuego, la del aire y la del agua. Esas son las primeras que presenta uno, ¿es correcto? Pues siempre
Así es cuando se recibe la primera iniciación para entrar en el camino, es sometido a pruebas. Más que iniciaciones son pruebas. Con pruebas, ok. Las 4 pruebas de los 4 elementos, tierra, fuego, aire y agua. Luego las 9 iniciaciones menores que tienen que ver con la conciencia, algunos aspectos éticos en la conciencia, tanto en lo interno como en lo físico. Y luego vienen las iniciaciones mayores, ¿verdad? Que es de despertar el Kundalini y para eso se requiere la alquimia, los misterios del Lingam Yoni. Ok, perfecto. Salud. Ok, pues muy amable, muchas gracias, Francisco. A tus órdenes. Víctor, ¿qué eres? Flores. ¿Eres Víctor misionero? Víctor Flores. ¿Eres misionero? No, soy estudiante gnóstico solamente, pero pues tengo 70 años y conozco la gnosis desde que tenía 26, 27 años. Conociste a Melquisedec y a Matusalén. Así es. Bueno, tú que conociste a Melquisedec, pídele que active el apresurador. Así es, Dios te sí, bendiga. me tocaron discípulos del maestro como instructores, me tocaron ahí en Culiacán. Fue una revelación muy importante para mí. Qué bueno. Pues es parte del apresurador. Bueno, a Así, seguir adelante en el camino. así es. Apresurar. Muy amable, gracias, Francisco. A tus órdenes, Víctor. Hasta luego. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No, hasta el momento ya no hay alguien más. Bueno, gracias por todo. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios nos permite estar aquí de nuevo. Que Dios nos ayude. Muchas El gracias, próximo, bendiciones y una pronta recuperación para su amigo. Gonzalo Vázquez. Gracias, hermano. El próximo capítulo es el capítulo 27. Es largo, hermoso y nos va a servir para concluir la estancia de Cristo en su ascenso durante los 12 años. Muy bien. Y más adelante viene la historia de Piscis y Sofía. Bueno. Martita, adelante. ¿Ya no está? No, todo bien, aquí estamos, Paco. Dime algo para concluir el cierre de esta hermosa clase. Que se quede dentro del corazón, Francisco. Es ahí donde debe de quedar. ¿Sí? Y no Sí. olvidarnos todo lo que tenemos para hacer este trabajo. Bueno, entonces nos vemos cuando. Nos vemos el próximo jueves. Primero Melquisedec, Dios. ayúdanos. Hasta pronto, paz inferencial. Paz inverencial para todos. Feliz Paz descanso. para todos, buenas noches, adiós. Para todos, buenas para noches. todos y muchas Muchísimas felicidades. gracias. Para todos. Feliz día de Muchas misioneros. felicidades a todos los misioneros. Gracias. ¿Me dices cuando se cierra? Cerebrovascular.